Matt Armstrong reconstruyó un Ferrari 296 GTB destrozado desde cero. No como un atajo, no como un truco. Hizo el trabajo real. Lo desmontó por completo, consiguió las piezas, documentó cada paso e incluso se puso en contacto directamente con Ferrari durante el proceso. Ferrari respondió, se involucró, le envió componentes cuando los pidió. Según cualquier criterio razonable, esto fue una reconstrucción colaborativa, no una operación clandestina. Y entonces, en el último paso, el coche se negó a arrancar, no porque algo estuviera mal conectado, no porque faltara o estuviera dañado algún componente. El coche estaba mecánicamente completo. El problema era la batería. Específicamente, el sistema de gestión de la batería. Estaba bloqueado. Y esa palabra, bloqueado, está haciendo un enorme trabajo en esta historia. Así que hablemos de lo que eso realmente significa y por qué importa. Y por qué esta no es solo una historia sobre un hombre y un superdeportivo. Primero, algo de contexto sobre lo que estamos tratando. El Ferrari 296 GTB es un superdeportivo híbrido. Funciona con un motor de combustión y un motor eléctrico en conjunto, lo que significa que el sistema de batería de alto voltaje no es una característica opcional ni un complemento conveniente. Es infraestructura central, es estructural, todo el coche depende de ello. Debido a eso, Ferrari y todos los demás fabricantes que construyen vehículos híbridos y eléctricos de alto voltaje diseñan la sensibilidad a los impactos directamente en el sistema de gestión de la batería. Cuando un coche sufre un impacto significativo, los sensores registran el evento. En muchos casos, el sistema bloquea la batería como respuesta protectora. Esto evita que una batería potencialmente comprometida sea cargada o activada, lo que en el peor de los casos podría significar incendio o fallo catastrófico. Eso no es una conspiración, eso es ingeniería, es física y responsabilidad legal trabajando juntas, y tiene todo el sentido como diseño de seguridad. Pero aquí es donde la historia se complica. Matt no chocó el coche, lo compró ya accidentado. El accidente ocurrió antes de que él lo tocara, y durante toda la reconstrucción, el desmontaje, la búsqueda de piezas, el reensamblaje, Ferrari sabía lo que estaba ocurriendo y decidió apoyar el proceso. No estaba al margen, estaba involucrada. Ese no es el comportamiento de un fabricante que intenta proteger su ecosistema de interferencias externas. Parece más bien una empresa que, en cierto nivel, estaba observando cómo se realizaba esta reconstrucción y no la bloqueó, lo que hace que la batería bloqueada en la línea de meta sea tan difícil de explicar. En este momento hay dos explicaciones posibles, y nadie fuera del equipo de ingeniería de Ferrari puede decir con certeza cuál es la verdadera. Explicación 1. La batería se bloqueó durante el accidente original y ha permanecido bloqueada desde entonces. La reconstrucción no activó el bloqueo ni pudo eliminarlo. Siempre iba a requerir un reinicio a nivel de fábrica para borrar el evento de choque de la memoria del sistema. Esto es frustrante, pero es lógico. Es un sistema de seguridad haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer, solo que en un momento profundamente inconveniente para todos los involucrados. Explicación 2. El sistema de la batería tiene controles a nivel de fabricante integrados en él, ya sea deliberadamente o como un subproducto incidental de cómo fue diseñado, que garantizan que un coche que ha sufrido daños significativos no pueda volver a funcionar plenamente sin la participación directa del fabricante. No como resultado de seguridad, sino como dependencia, como requisito estructural que mantiene al fabricante dentro del proceso y en control, sin importar lo buena que sea la reconstrucción independiente. Estas dos explicaciones pueden parecer idénticas desde fuera. El síntoma es el mismo, una batería bloqueada que no responde, pero lo que significan para el propietario, para la industria y para la cuestión más amplia de quién controla las máquinas modernas complejas no podría ser más diferente. Seamos precisos sobre lo que está en juego aquí, porque es aquí donde la historia se expande más allá del garaje de Matt. El derecho a reparar ya no es una conversación marginal, es una batalla legal, un debate político y una lucha por los derechos del consumidor que ocurre simultáneamente en múltiples países. La pregunta central es simple. Si posees una máquina, ¿tienes derecho a repararla tú mismo? ¿O el fabricante conserva el control sobre si tu reparación es reconocida por la máquina? Durante años, esta conversación vivió en el mundo de los teléfonos inteligentes, la maquinaria agrícola y los dispositivos médicos. Ahora está firmemente en el centro de la industria automotriz. Matt Armstrong reconstruyó este coche, invirtió el tiempo, consiguió los componentes, siguió un proceso legítimo y hasta contó con la cooperación del fabricante en el camino.
Según cualquier definición tradicional de propiedad y esfuerzo, el coche es suyo. Restauró algo que estaba roto y lo llevó hasta el punto de estar completo. Y sin embargo, no arranca. No porque esté roto, sino porque está bloqueado. Entonces, ¿quién tiene la llave de ese bloqueo? Si la respuesta es Ferrari y solo Ferrari, entonces estamos ante algo significativo. Las reconstrucciones independientes de vehículos modernos complejos pueden no ser verdaderamente independientes en absoluto. Pueden llegar al 95%. Pueden hacer todo bien. Cada componente, cada conexión, cada detalle mecánico. Pero ese último 5%, ese desbloqueo, esa autorización digital, pertenece al fabricante. Y si eso es cierto, cambia la economía, la dinámica de poder y el significado fundamental de lo que implica poseer uno de estos vehículos fuera de la relación oficial con un concesionario. Porque aquí está la estructura que se crea, haya sido diseñada así o no. Un mundo en el que el fabricante es siempre el último paso, siempre el guardián, siempre la entidad cuya cooperación necesitas antes de que la máquina en tu garaje vuelva a ser un coche funcional. Y lo cierto es que Ferrari no tiene que hacer nada agresivo para estar en esa posición. No tiene que negar piezas. No tiene que rechazar la comunicación. Solo tiene que diseñar sus sistemas de seguridad como ya los ha diseñado. Permitir que la batería se bloquee tras un accidente. Ser la única parte con acceso al reinicio. Dejar que la ingeniería haga el trabajo. El resultado es el mismo independientemente de la intención. Ponte en la posición de Matt por un momento. Abordó esta reconstrucción con profesionalismo y transparencia. Se puso en contacto con el fabricante y recibió respuesta. Siguió un proceso. Reconstruyó el coche hasta un punto de finalización mecánica que la mayoría consideraría genuinamente impresionante. Y ahora está frente a algo que está físicamente completo, pero digitalmente congelado. Esa brecha entre la finalización física y el funcionamiento operativo es donde vive la frustración. Y es una brecha que no existía de la misma manera hace 20 años. Un coche de 2005 no tenía un sistema de gestión de batería que pudiera registrar un evento de choque, bloquearse indefinidamente y requerir un reinicio del fabricante para liberarse. Podías reparar el daño, reemplazar las piezas y marcharte conduciendo. Lo mecánico y lo digital eran capas separadas. Ya no lo son. Lo mecánico y lo digital ahora están completamente entrelazados en los vehículos modernos. Y quien controla la capa digital controla si la capa mecánica realmente funciona. Eso no es un escenario hipotético del futuro. Es lo que Matt Armstrong está experimentando ahora mismo en tiempo real. Hay una versión de esta historia en la que termina bien. Ferrari interviene, realiza el reinicio, el coche arranca y esto se convierte en un capítulo más de una reconstrucción notable que Matt documenta, celebra y conduce. Sería un buen resultado para él y reflejaría positivamente en Ferrari. Pero incluso si eso sucede, el principio no desaparece. Que un caso se resuelva no cambia la arquitectura subyacente. El bloqueo sigue ahí. El fabricante sigue teniendo el reinicio. La próxima persona que intente una reconstrucción independiente de un vehículo híbrido o eléctrico complejo eventualmente se encontrará con el mismo muro. Y la siguiente. A medida que los vehículos se vuelven más sofisticados, con más sensores, más software, más sistemas interconectados, esta situación se volverá más común, no menos. El 296 GTB es un ejemplo de alta gama, pero la misma lógica se aplica en toda la industria. Sistemas de gestión de baterías, actualizaciones de software inalámbricas, herramientas de diagnóstico propietarias, unidades de control electrónico bloqueadas. Nada de esto es exclusivo de Ferrari. Todos los grandes fabricantes están incorporando versiones de estos sistemas en sus vehículos, lo que significa que esta no es una historia sobre un coleccionista y un superdeportivo. Es un adelanto, es una mirada hacia donde se dirige silenciosamente la propiedad de vehículos, y la mayoría de la gente aún no lo ha notado. Aquí es donde aterrizamos. Matt Armstrong reconstruyó un Ferrari. Ferrari lo ayudó a hacerlo. Y luego un sistema de batería bloqueado detuvo todo en la línea de meta. Ya sea una respuesta de seguridad ante un choque que funciona exactamente como fue diseñada, un mecanismo de control del fabricante integrado en la arquitectura del sistema, o una combinación de ambos, el resultado es el mismo. Un coche completamente reconstruido que no funciona. Un propietario que no puede conducir lo que trabajó por restaurar. Y una pregunta que flota sobre todo esto y que la industria aún no ha sido obligada a responder con claridad. ¿Cuándo un coche puede ser bloqueado por software? Cuando eliminar ese bloqueo requiere acceso del fabricante.
cuando el paso final de una reconstrucción no está en manos del propietario sino del fabricante. ¿Quién es realmente el dueño del coche? ¿Es la persona cuyo nombre figura en el título de propiedad? ¿O es la empresa cuyo código está dentro de él? Esa pregunta aún no tiene una respuesta legal o filosófica clara, pero se acerca, porque a medida que más vehículos se vuelven más digitales, más propietarios se encontrarán exactamente donde está Matt, sosteniendo una máquina que está completa en todos los sentidos físicos, esperando permiso para usarla. Lo que suceda después con este Ferrari vale la pena observarlo, no solo por el bien de Matt, sino porque la forma en que se resuelva nos dirá algo real sobre hacia dónde se dirige todo esto.